Buenos días, vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Darle respuesta a las preguntas. Ok, mi nombre es Julio García, soy estudiante de fisioterapia. Comenzamos, me van a permitir leer las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos huesos conforman la columna vertebral según los segmentos y cuáles son sus curvaturas? Evidentemente, la columna vertebral es una estructura central y principal de nuestro tronco. En los recién nacidos existe, o está conformada, mejor dicho, entre 33 y 34 vértebras, mientras que todos los adultos tenemos 26 vértebras, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un hueso sacro y el coxis. Evidentemente, existen dos curvaturas. Las dos primeras, que son hacia adelante, se llaman lordosis y se encuentran entre la cervical y la zona lumbar. Y las otras dos curvaturas están hacia atrás, llamada cifosis, que se encuentra entre el hueso sacro y las torácicas. Vamos con la segunda pregunta, que es: explica la constitución del disco intervertebral y su importancia. Este disco está constituido por un anillo fibroso situado en la parte externa del disco y un núcleo pulposo situado en el centro. Dentro del anillo fibroso se distinguen a su vez una zona externa y una zona interna. La zona externa es un envoltorio de tejidos conectivos resistentes a la tracción, constituido por láminas concéntricas de fibras de colágeno tipo 1. Este sistema tiene sus fibras entrecruzadas debido a los diferentes ángulos de inclinación y unen entre sí los bordes óseos de las dos vértebras contiguas a las que se insertan. La tercera pregunta es las características de las costillas. Las 24 costillas humanas se fraccionan en dos componentes de 12. 12 a la izquierda y 12 a la derecha. Y se componen o se catalogan como costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Las costillas verdaderas son 7. Se llaman verdaderas porque su articulación es desde el esternón, o son externales. Las costillas llamadas falsas o asternales son las 3 costillas posteriores a las externales. Y las flotantes viene siendo la número 11 y 12, que son estas dos últimas costillas posteriores a las externales. La cuarta pregunta es: explica la articulación de la cabeza atlanto-occipital y atlanto-oxidea. Ok. La articulación atlanto-occipital es par. Es una articulación par que une las fositas articulares superiores, ovaladas y algo cóncavas del atlas, con los cóndilos del occipital y convexo. La atlanto-oxideas está la lateral y está la media. La lateral es una articulación par, une las superficies articulares inferiores del atlas con las superficies articulares superiores del axis, mientras la media es una articulación impar, con una parte anterior y una parte posterior que une el diente del axis con la fosa odontoidea del atlas y las superficies de recubrimiento cartilaginoso del ligamento transverso del atlas. Vamos con la pregunta número 5. Menciona y explica el complejo ligamentario de la columna vertebral. El ligamento es un tejido conectivo importante para ejecutar los movimientos de las diferentes articulaciones. A diferencia de los tendones que unen al músculo con los huesos, los ligamentos conectan hueso con hueso.
esta lesión más común del ligamento son las siguientes. El ligamento de la columna vertebral proporciona una unión estable entre las vértebras y posibilita una notable carga mecánica. Se establece una diferencia entre los ligamentos de los cuerpos vertebrales y los ligamentos de los arcos vertebrales. Los ligamentos de los cuerpos vertebrales, existen dos: ligamento longitudinal anterior y posterior, y están los ligamentos del arco vertebrales, que son los ligamentos amarillos, los interespinosos, los supraespinosos, el nucal y el ligamento intertransverso. El ligamento nucal discurre entre la protuberancia occipital, entre la vértebra prominente, o sea, la número 7, ¿ok?, que corresponde a un ligamento supraespinoso extendido claramente, o cranealmente, perdón. El ligamento longitudinal anterior discurre de forma plana y ancha por la parte anterior de los cuerpos y se extiende desde el cráneo hasta el hueso sacro. El ligamento longitudinal posterior es más débil, ¿okay?, se origina en el clivus y se dirige por la región posterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento es estrecho y se inserta en sus bordes óseos superiores e inferiores. Tenemos los ligamentos amarillos, están constituidos en una gran parte de fibras elásticas, por supuesto, de color amarillo. La pregunta número 6 es: ¿cómo se constituye una vértebra? Bueno, por un cuerpo, un agujero, una apófisis espinosa, dos apófisis transversales, 4 apófisis articulares, 2 láminas y 2 pedínculos. Y finalmente, la pregunta número 7 explica y ejecuta los movimientos osteoquinemáticos de la columna. Bueno, estos son flexión, extensión, lateroflexión izquierda o derecha, rotación izquierda o derecha y reducción. La flexión es un movimiento anterior de la columna vertebral. La extensión es el regreso de la flexión o movimiento posterior de la columna vertebral. Y la lateroflexión izquierda-derecha a veces se le ha dado el nombre de flexión hacia un lado. La rotación izquierda-derecha es un movimiento rotatorio de la columna vertebral dentro de un plano horizontal. Y la reducción es un movimiento del retorno de la flexión del eje central. Vamos a darle un ejemplo. ¿Ok? Voy a poner acá el banco. Y tenemos la flexión. Ok, tenemos esta que es, siempre tenemos el cuerpo, tenemos esta, perdón, tenemos esta. Ok, entonces sería flexión, extensión, flexión, extensión, ¿verdad? Tenemos la reflexión, esta y la rotación. Bueno, esto es todo por el video. Muchas gracias, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vemos en el próximo.